Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar de los vapeadores. Ustedes quizá han visto estos artículos electrónicos, cigarrillos electrónicos, casi de moda, en tendencia, pero realmente ¿qué tan peligrosos pueden llegar a ser? Resulta que la OMS y otras entidades relacionadas con la salud efectivamente han emitido una alerta por el uso de estos dispositivos, porque además este tipo de productos sí generan adicción. Esa es la gran inquietud. En el capítulo de hoy, entonces, tendremos a una experta invitada quien nos va a dar algunas luces sobre el uso de estos cigarrillos electrónicos, pero sobre todo las recomendaciones para quienes tengan esa inquietud de empezar a utilizarlos o para quienes quieran dejarlos. Nosotros, como siempre, recibimos sus inquietudes también a través de nuestras redes sociales, @RedMásTV. Encuentran publicaciones de nuestro programa y ahí sin duda esperamos sus comentarios. Bienvenidos, hoy hablamos de los vapeadores. Según la OMS, en la actualidad hay 1.100 millones de fumadores adultos en el mundo, una cifra que ha bajado desde el año 2000, pasando del 50% de consumo en los hombres al 40%, mientras en las mujeres disminuyó de un 17% a un 7%. En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos y productos similares han aumentado en el mundo, generando la idea de que no son tan perjudiciales como el cigarrillo tradicional. Sin embargo, la evidencia científica asegura que estos productos son perjudiciales para la salud y no son tan seguros, ya que la mayoría contiene químicos tóxicos, incluida la nicotina y otras sustancias que pueden causar cáncer. En Colombia, según la última encuesta de consumo de sustancias psicoactivas del DANE, el 5% de la población entre los 12 y 65 años asegura haber usado vapeadores o cigarrillos electrónicos. Desde la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades hacen un llamado urgente a Colombia para generar una regulación integral basada en evidencia científica sin interferencia de la industria de estos nuevos dispositivos, de manera que se pueda lograr salvar algunas vidas. Y como hay tantas inquietudes alrededor del uso de los vapeadores, incluso de su identificación, ¿todos son vapeadores cuando vemos a alguien o todos son cigarrillos electrónicos? Pues estamos con nuestra invitada, quien ya está lista, la doctora Blanca Llorente. Ella es directora de investigación de la Fundación ANAS, máster en salud pública con énfasis en medio ambiente de la Universidad de Londres. Tiene 10 años de experiencia en docencia e investigación en temas relacionados con economía, ambiente y salud. Bienvenida, qué gusto tener esta invitada para que podamos comprender qué tan peligroso es, porque también bienvenida. Con el saludo quiero entrar de una vez en materia con el tema, porque muchos jóvenes dicen, ay, qué alivio, yo no fumo cigarrillo, tengo mi vapeador. Sí, primero muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas de salud que son tan importantes y sobre todo que involucran la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes. Lo primero es saber que estos no son productos inocuos. Tienen daños, como bien lo decías en la introducción, a la salud que son preocupantes y que en la medida en que más jóvenes y niños experimenten con ellos, vamos a tener una nueva generación de adictos a la nicotina y probablemente, porque ya sabemos que cuando los niños y los jóvenes lo prueban, eso aumenta el riesgo de que terminen fumando cigarrillo convencional. Entonces es una mezcla de riesgos que son inadmisibles para que nuestra población joven esté expuesta a ellos. Claro, y además es una mezcla de inquietudes, ¿no? Porque quienes desconocemos cómo se identifica un vapeador o un cigarrillo electrónico, pues seguramente como se vuelve moda y se vuelve paisaje, no hay alertas suficientes. Claro, con el uso del cigarrillo seguramente se ha desincentivado no solo por el tema del precio, no solo por el tema del costo, sino de la publicidad, en donde hace muchos años veíamos como aspiracional fumar cigarrillo y hoy en día, incluso en las cajetillas, lo que vemos son fotografías o situaciones adversas de quienes fuman cigarrillo, el cáncer de pulmón, y esto se ha popularizado, por eso se ha disminuido el consumo del cigarrillo tradicional o convencional. Pero la gravedad es que hoy en día los vapeadores están de moda.
Claro, y lo que tú mencionas, que hay que entender muy bien por qué es que hemos logrado la reducción de consumo de cigarrillo, y es que hemos aplicado una cosa que los psicólogos llaman la prevención ambiental. ¿Qué significa la prevención ambiental? Tener entornos que nos ayuden a tomar decisiones saludables. ¿Cuáles son los 3 elementos de una protección ambiental eficaz? El precio, un precio alto para que sea difícil. Cada vez que tú te enfrentas a un producto que es costoso, pues te lo piensas un poco antes de iniciar el consumo. Y sobre todo eso es muy importante porque el precio es un disuasor de iniciar, en el caso de cigarrillos, y también podría funcionar en el caso de los cigarrillos electrónicos. Lo segundo es que la disponibilidad física no sea tan fácil. Por eso los ambientes libres de humo deberían ser libres de vapeo. Eso nos ayuda a reducir los espacios en donde podemos acceder al producto o tenemos la posibilidad de consumirlo. Y el tercer elemento, que también es muy importante, es cortar las acciones de mercadeo, de promoción y publicidad de estos productos que son muy eficaces, muy sofisticadas. Eso funcionó para cigarrillo convencional y debería aplicarse también para estos productos con el fin de que tengamos de verdad un enfoque preventivo. No ya llegar tarde cuando ya los muchachos están enganchados en la nicotina, que es altísimamente adictiva, y es mucho más difícil entonces reversar estos procesos. Expliquemos entonces, digamos de manera muy sencilla, la diferencia de vapeador, cigarrillo electrónico, si existe, si la hay, y qué tan comprobado es el daño que hace, porque si bien es cierto, este uso es reciente, y reciente quiero saber qué tan reciente es para evidentemente mostrarle al mundo que ya hay resultados y experiencias que indican que por cuenta de esos consumos sí hay un riesgo alto. Bueno, hablemos de las diferencias físicas de estos productos, que así es fácil identificarlos. Los que llamamos cigarrillos electrónicos en el argot popular son productos que tienen una solución líquida que puede contener nicotina o no, incluso puede contener otras sustancias psicoactivas, y que se calienta con un dispositivo electrónico que genera un aerosol, que es lo que las personas inhalan. Ese aerosol tiene material particulado, es decir, pequeñas partículas que son inhaladas y que pueden causar en sí mismas daños a nuestro sistema respiratorio. En algunas de esas moléculas puede haber sustancias que son cancerígenas, como tú lo mencionas, y en otros casos sustancias que desencadenan procesos que nos aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y la nicotina en sí misma es una sustancia de preocupación. ¿Por qué? Porque cuando los niños y las niñas consumen nicotina, están exponiendo su cerebro, que aún está en desarrollo, a la influencia de una sustancia que puede afectar ciertas funciones del cerebro, por ejemplo, procesos cognitivos y temas de salud mental incluso. Muchas veces pensamos que la nicotina, como es una sustancia legal, como que a los papás no nos prende alarmas, y hay ahí varios problemas. Eso en la categoría de cigarrillo electrónico. Importante recordar también que hay otra categoría especial, que son los productos de tabaco calentado. ¿Cuál es la diferencia? Que son productos que tienen el tabaco en forma sólida, también generan un proceso de calentamiento con un dispositivo electrónico, pero la única diferencia es que la sustancia está en forma sólida y genera también un aerosol. Esas son las dos grandes categorías que usualmente la gente, cuando se refiere a estos productos, estamos hablando de cigarrillo electrónico. Pero es muy importante entender la diferencia. ¿Por qué? Porque a la luz de la regulación en Colombia, estos de tabaco calentado, que recuerden son los que están en forma sólida, están cobijados por todas las disposiciones de cigarrillos convencionales, es decir, pagan impuestos, están sujetos a los ambientes libres de humo, tienen prohibición a la publicidad. Los otros están un poco en un vacío jurídico. Ok, ahí ya entonces vamos aclarando un poco el panorama, y como con ese vacío existe con los cigarrillos electrónicos, pues hay que ver qué medidas se pueden tomar, y quiero que volvamos al tema de qué tan nocivo y qué tan dañino puede llegar a ser, digamos, en comprobación, en casos reales, pero eso lo vamos a conversar después de la pausa. Estamos con Blanca Llorente, ella es directora de investigación de la Fundación ANAS, máster en salud pública con énfasis en medio ambiente de la Universidad de Londres y más de 10 años de experiencia en docencia de investigación en temas relacionados con economía, ambiente y salud. Pausa, ya volvemos.
Los cigarrillos electrónicos y el vapeo son una nueva tendencia en el mundo. Por eso sus efectos y consecuencias en el cuerpo son materia de investigación. No obstante, las autoridades sanitarias hacen un llamado de alerta frente a los siguientes efectos que se han podido detectar. Lento desarrollo cerebral. Según información de la OPS, los adolescentes son quienes más usan los cigarrillos electrónicos y esto hace que su desarrollo cerebral, así como la memoria, la concentración y el aprendizaje, se vean afectados y sean más lentos. Adicción. La conducta de vapear genera nicotina en el cuerpo, una sustancia que es adictiva. Efectos en los pulmones. Este tipo de productos irritan los pulmones causando graves daños que pueden incluso generar enfermedades graves y hasta la muerte. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿qué tan malo puede ser si todo el mundo los tiene, si todo el mundo los fuma y si quizá todavía no conocemos sus efectos reales, si son nocivos o no tanto? Pues esa pregunta la teníamos antes de la pausa y se la trasladamos a nuestra invitada, Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación ANAS, y ahí quedamos porque la hoja de vida de nuestra invitada es bien extensa, por eso está aquí en Más Salud en tus Manos. Entonces, ¿qué tan malo puede ser? Pues la verdad es que muy malo. Puede ser muy malo por varias razones. Primero, esta comparación que siempre nos dicen que es que son menos dañinos que los cigarrillos, pues la verdad es que estamos comparándolo con uno de los productos más mortales, más mortíferos que nos hayamos podido inventar los humanos. Los cigarrillos matan prematuramente a la mitad de sus usuarios y causan alrededor de 200 desenlaces en salud, 200 enfermedades, la mayoría de ellas graves y con consecuencias muy perjudiciales para la salud de quienes son las víctimas de estos productos. Entonces estamos comparando realmente con una de las peores cosas en términos de daños a la salud. Tienen una mezcla de sustancias, como ya mencionaba, que incluyen la nicotina, que incluyen metales pesados como el plomo, que incluyen otros agentes que causan cáncer y que pueden ser precursores de enfermedades cardiovasculares. Nada de eso es una buena noticia. Entonces, esta publicidad con la que promueven estos productos, hablando de que ofrecen una alternativa de menor daño, la pregunta es si el daño que ofrecen es aceptable. Y la respuesta claramente es no. La otra cosa es que como son productos que tienen un olor agradable, que tienen un lenguaje como tecnológico que un poco nos despista, como que nos borra los sistemas de alarma, tanto a los papás como a los jóvenes. Todos pensamos que es algo que es hasta una especie de aromoterapia, ¿no? Claro. Y en realidad nada más lejano de esto. Es un producto que no debe ser consumido. La invitación a quienes quieren dejar de fumar es que esto no es una alternativa recomendada para dejar de fumar. Hay otras alternativas, que podemos hablar de eso más adelante, que son seguras, pero esto nos introduce nuevos riesgos. Y repito, los usuarios que empiezan jóvenes triplican el riesgo de usar cigarrillo convencional, del que ya tenemos suficiente evidencia de los enormes daños para la salud. Vamos justamente entonces a esas, digamos, limitaciones, o las que aspiraríamos fueran limitaciones sociales respecto al daño que puede causar y ese voz a voz que se conoce hoy en día respecto a lo nocivo que es el cigarrillo convencional. Pero entonces, con ese punto que es agradable, que es bien visto, que incluso hasta los padres de familia no ven con ningún problema que los niños jóvenes y adolescentes, estén en fiestas, estén con un olor agradable, justamente porque ya sabemos que el cigarrillo convencional huele muy mal. Incluso hace unos días estaba viendo un documental sobre lo que piensan los jóvenes del cigarrillo convencional y los vapeadores, y ellos básicamente dicen que el cigarrillo convencional es lo peor, pero que el vapeador es una delicia, que es lo mejor, y entonces no hay esa restricción social hoy en día. Si bien nos explicaba que los productos de tabaco calentado, es decir, los que vienen en sólido, sí se deben acoger a las restricciones que tiene el cigarrillo convencional, hay un vacío entonces para las restricciones de los cigarrillos electrónicos. ¿Cómo se soluciona ese vacío? Claro, socialmente ya estamos organizándonos y entendiendo que efectivamente sí son nocivos y que no son tan agradables como los pinta la publicidad, y más allá de la publicidad, como los pinta el mismo medio social. Pero entonces, ¿cuáles son esas regulaciones o ese paso a seguir para que puedan tener limitaciones?
Sí, muy importante tu pregunta y reitero lo que dije al comienzo y es la importancia de los entornos protectores. Eso es lo que funciona. Funcionó con cigarrillo y como los mecanismos de promoción del consumo de estos productos son similares, sino idénticos a los del cigarrillo, también funcionan con estos productos. Entonces voy a repetir cuáles son los elementos que debe tener una regulación. Una regulación debe garantizar los precios altos, porque los precios de estos productos están cayendo muy rápidamente. Para eso, ¿qué necesitamos? Impuestos elevados. ¿Qué es lo que estamos pidiendo los que hacemos, digamos, estudiamos a fondo estos mercados? Por lo menos un impuesto que aumente en un 150% el precio de mercado. Entonces necesitamos ese impuesto, un impuesto grande, porque los cigarrillos electrónicos han bajado. Un producto que se conseguía a 120.000 pesos hace 2 años, hoy cuesta alrededor de 20.000 pesos. Wow. El segundo elemento es una interrupción del ciclo de mercadeo. El marketing es una de las herramientas más eficaces para promover el consumo. Y quiero interrumpir, claro, pero quiero interrumpir respecto a digamos, a esa publicidad y a ese mercadeo, porque quienes de pronto estamos alejados del mundo de los vapeadores y simplemente lo vemos como un tema social y un tema de reuniones y un tema que hay en un stand, en un centro comercial o en un parqueadero o en una gasolinera, digamos que lo vemos de esa manera, la publicidad, pero ¿acaso existe publicidad masiva de estos productos? Ahí estamos viendo incluso las imágenes, casi que ferias de estos productos. ¿Qué tan invasiva es la publicidad? La publicidad de estos productos es muy sofisticada. La mayoría de los canales de publicidad son a través de las redes sociales, se contratan influencers, es decir, hay una avalancha de publicidad, sobre todo dirigida a niñas, a niños y a jóvenes. El mismo diseño de los productos es un instrumento de promoción del producto. Y nos preocupa mucho además las ventas directas a través de las plataformas virtuales. Y justamente a propósito de esas ventas directas, de esa promoción y de ese acceso casi que ilimitado que tienen particularmente los jóvenes, la evidencia también indica que estos jóvenes se van a volver consumidores potenciales de cigarrillos convencionales, y ahí es cuando se genera una nueva preocupación, entendiendo esa premisa maravillosa que nos acaba de compartir hace unos minutos nuestra invitada, diciendo, claro, es que es imposible comparar un cigarrillo electrónico con un cigarrillo convencional, entendiendo que el cigarrillo convencional es básicamente lo peor que puede haber. Entonces uno no puede pretender que el cigarrillo electrónico tenga que competir para que pueda acceder a las mismas limitaciones o regulación que tiene el cigarrillo convencional. Entonces es absolutamente absurdo hacer la comparación con un producto tan nocivo, tan mortal, tan dañino, pero efectivamente ya sabemos que los cigarrillos electrónicos sí son nocivos, y lo veíamos entonces hace unos minutos con la nota respecto al lento desarrollo cerebral, a la conducta adictiva y la irritación de los pulmones. Quiero que después de la pausa que tenemos en este momento hablemos de esa conducta adictiva, porque resulta que los cigarrillos electrónicos surgieron como una excelente posibilidad para dejar de fumar. Después de la pausa hablamos de las alternativas para quienes quieren dejar de fumar cigarrillos electrónicos o cigarrillos convencionales. Estamos en Más Salud en tus Manos, hoy compartiendo esta alerta que se ha generado desde la OMS y varias entidades de salud en contra de los vapeadores. No son como los pinta la publicidad, no son tan atractivos como sus precios recientemente, son realmente nocivos y justamente surgieron como una muy buena alternativa para dejar de fumar el cigarrillo convencional. ¿Es una alternativa positiva o no tanto? Seguimos con nuestra invitada, con Blanca, aquí lo tengo, con Blanca Llorente, la directora de investigación de la Fundación ANAS. ¿Por qué surge como una alternativa y por qué, digamos que lograron seducir a tanto público como alternativa al cigarrillo convencional? Es sencillamente porque es parte de la estrategia de publicidad de quienes los producen. Los plantean como una alternativa para los fumadores actuales. Y si bien es cierto que tienen un cóctel, digamos, de químicos de menor concentración que los cigarrillos, pues hay que recordar que
esas concentraciones aún más bajas son perjudiciales para la salud, pero sobre todo lo más importante es que la evidencia acerca de su efectividad para ayudar a dejar de fumar no es concluyente. Es decir, hoy en día la mayoría de las agencias de salud pública del mundo no recomiendan estos productos para dejar de fumar. Tenemos otras alternativas ya mejor probadas y mucho más seguras para dejar de fumar. Si hay alguien en la audiencia que nos está escuchando y quiera dejar de fumar, siempre es una muy buena idea. La invitación es a que se acerquen a su EPS y pidan acceso al Programa Nacional de Cesación. Esa es una alternativa segura que está disponible hoy en día para cualquier colombiano que quiera dejar de fumar. Entonces, tanto las sociedades científicas en Colombia como en la región de las Américas, como la FDA en Estados Unidos, todos han hecho un llamado, por favor, las personas que quieran dejar de fumar no utilicen estos productos como alternativa. Y la otra cosa que estamos viendo es que nos hace como un efecto placebo que es muy peligroso, y es que vemos que muchos que están intentando dejar de fumar lo que empiezan es a usar estos productos como una especie de muleta, pero no dejan el cigarrillo del todo. La única forma de reducir completamente el daño que causa el cigarrillo, que como ya dijimos es muy grave, nos aumenta en 30% el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, nos aumenta el riesgo de morir prematuramente, como les digo, la mitad de los fumadores muere prematuramente. Aumenta los riesgos de cáncer de pulmón, de otros tipos de cánceres, en fin. Todas esas cosas, la reducción del riesgo que sí se logra es solo si dejamos de fumar completamente. Esta dualidad en el consumo nos interfiere en esa posibilidad de dejar de fumar. Y además una falsa sensación de como estoy bajando el consumo, me fumaba un paquete y ahora es medio, me fumaba 10 cigarrillos, ahora fumo 1 o 2, pero los estoy complementando con el cigarrillo electrónico. No, esa no es una buena idea. Estamos pensando que hacemos algo bueno para la salud y lamentablemente estamos metiéndonos en unas nuevas exposiciones que no son saludables. Y estas nuevas exposiciones, ya entendiendo que no son alternativa, no son el camino y pueden incluso dañar ese proceso para dejar el cigarrillo convencional, quiero hablar de la adicción que puede generar el cigarrillo electrónico. ¿Sí son tan adictivos? ¿Cómo se deja de fumar? Ya hay casos, digamos, así como tan popularizado el hecho de querer dejar el cigarrillo convencional, de querer dejar el cigarrillo electrónico. Gracias por esa pregunta. Sí, de hecho, lo que estamos encontrando es que engancharse en la adicción con cigarrillos electrónicos es muchísimo más fácil. Y hablemos sobre todo del público objetivo de estos cigarrillos, que son los niños, las niñas, los jóvenes. Pero estamos encontrando casos de niños de 10 años usando estos productos en los colegios, por ejemplo. ¿Qué pasa? Son muy fáciles de usar. Si alguien ha experimentado o recuerda su primera experiencia con cigarrillo convencional, en general las primeras experiencias son desagradables. Eso no pasa con estos productos. Eso es un elemento. Experimentar es muy fácil. Es fácil encontrar las oportunidades en la fiesta, que un amigo te dé una probadita y muy fácilmente empiezas entonces ya de estar pidiéndole a mis amigos la probadita a porque no tengo de pronto mejor los míos. La enorme variedad de sabores que despiertan la curiosidad. Ese es otro incentivo para que nos enganchemos más fácilmente. Cuantos más oportunidades de experimentación con la nicotina tengamos, más fácil nos enganchamos y terminamos desarrollando la adicción. Recordemos, la nicotina es una de las sustancias más adictivas conocidas. Y el otro elemento es que el tipo de nicotina que tienen estos productos es distinto a la nicotina que está en el cigarrillo convencional. Permite unas concentraciones de nicotina muchísimo más altas. Luego, la exposición y la capacidad de desarrollar adicción también los estudios sugieren que es muchísimo más elevada. Pues a nuestra invitada, agradeciéndole por supuesto que nos haya acompañado y nos haya permitido conocer este panorama más real sobre el uso de los cigarrillos electrónicos o comúnmente conocidos como vapeadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Apoyemos los impuestos a esos productos y la regulación como producto de tabaco. Esa es la manera de proteger a nuestros niños y nuestras niñas.
Claro, porque están justamente en un vacío, gracias a nuestra invitada. Ese vacío que permite que hoy en día haya un consumo mayor y casi que deliberado de los vapeadores. Y sí, son nocivos, son muy peligrosos y hay que ponerle regulación y limitación. Hasta aquí más Salud en tus manos. Gracias por acompañarme.